Hola, ¿qué tal? Espero que estén bien. Bienvenido a una cápsula más de tu Universidad UNT México. Soy el maestro Osvaldo Aguilar Gómez y pues estamos trabajando todavía con la materia de Estado, Sociedad y Derecho. Y bueno, pues esta es la cápsula número 3 de la semana uno de esta materia Estado, Sociedad y Derecho. Voy a presentarme con ustedes. Soy el maestro Osvaldo Aguilar Gómez. Ya estuvimos viendo que los fines del aprendizaje o formación de esta materia son que el alumno al finalizar este curso podrá ser capaz de analizar y descubrir la naturaleza, el origen, la justificación y finalidad del Estado a partir de sus antecedentes, elementos e instituciones eh, que comprenden la correlación que existe entre el Estado de Derecho y la sociedad. Dentro del contenido temático, son 8 las unidades, de las cuales en la cápsula anterior terminamos lo que es antecedentes y evolución histórica del Estado. Y ahorita estamos por iniciar la unidad número 2, Estado, Poder y Derecho. Y bueno, vamos a comenzar con lo que es la unidad 2, Estado, Poder y Derecho. Y pues bueno, vamos a recordar que aquí vamos a abordar lo que es la naturaleza y la interrelación de los tres conceptos centrales vistos desde diversas ópticas. Y bueno, en el tema 2.1, el Estado y el derecho como fenómenos sociales y jurídicos, políticos, económicos, culturales e históricos e ideológicos, podemos decir que dentro de los fenómenos sociales se dice que se surgen de la interacción humana y son producto de la necesidad de orden y convivencia en una sociedad. Podemos, eh, con el fenómeno del divorcio, y su regulación legal. El aumento de las tasas de divorcio, eh, lo cual es un fenómeno social, obligó al Estado a crear la figura del divorcio incausado para simplificar el proceso y evitar el conflicto prolongado en la sociedad. ¿Por qué el divorcio incausado? Al haber una tasa grande de personas que se casaban y en menos de 5 años estaban ya divorciándose, buscaron la manera de automatizar, se podría decir, el proceso mediante el divorcio incausado. Entonces, podemos decir que como concepto, el Estado y el derecho surgen y se modifican para regular la interacción y el conflicto inherente en la vida en comunidad, quiere decir que esto lleva a lo que es eh, un fenómeno social. Y bueno, en lo que es los fenómenos jurídicos, se dice que el derecho es el conjunto de normas que reviste la legalidad al poder estatal y el Estado. Es el apartado que lo crea y lo aplica. Dentro de esto existen normas que proveen la estructura y la legalidad del Estado, y el Estado es el aparato que lo emite y lo aplica como un eh, fenómeno entre el Estado y el derecho. En lo que es términos jurídicos, podemos decir que la Constitución política, que es un derecho que establece las obligaciones del Estado, eh, de tener un poder judicial y de determinar que la sentencia sea judicial, es la forma legal de resolver controversias, haciendo que la acción estatal sea válida. Es decir, al haber un fenómeno jurídico que el Estado tenga que resolver sobre una situación, eh, de índole judicial, la constitución política es la que va a dictaminar, y basándose en ella únicamente, se llega a una resolución de tal situación.
Fenómenos políticos. Aquí el Estado es el centro de las decisiones políticas. El derecho es una herramienta para la distribución y el ejercicio del poder. Esto quiere decir que se refiere a la esfera del poder, el gobierno y la toma de decisiones que afectan la colectividad. Eh, la ley de transparencia, por ejemplo, la cual es un derecho que todo mexicano tiene al poder accesar a cierta información que de las acciones del gobierno, que si cuánto gastan, que si cuántas personas tienen contratadas, que si qué formatos utilizan para tal cosa, X cosa, ¿no? Es un derecho que los mexicanos tenemos eh, a través de la Ley Federal de Transparencia y es el resultado de una lucha política de la sociedad civil y la oposición para limitar el poder discrecional del gobierno, Estado y combatir la corrupción. Anteriormente estábamos platicando en una materia que, que se decía que prácticamente el gobierno no le rendía cuentas a nadie ni a nada. Prácticamente las decisiones que se tomaban eran eh, dadas a conocer como acciones que se estaban realizando, pero no había manera de poder comprobar algunas informaciones que existían, algunos datos, algunos archivos. Hoy en día, eh, pues gracias a los resultados de la insistencia por parte de la sociedad civil y de la oposición, eh, hacia el Estado, hacia el gobierno, pues se cuenta con lo que es la Ley Federal de Transparencia. Y bueno, en lo que son los económicos, aquí el Estado regula la economía a través de políticas fiscales y monetarias. El derecho establece las bases de la propiedad y el mercado. Dentro de estas está el derecho mercantil y el derecho fiscal. Y podemos decir que cuando el Estado y el derecho regulan la producción o la distribución y acumulación de la riqueza, eh, se podría decir que la ley de ingresos y presupuesto de egresos de la Federación son el resultado de la política fiscal del Estado. Si el Estado decide aumentar el impuesto al valor agregado, el IVA, que esto es un fenómeno económico que se da cada cierto tiempo, lo hace a través de una ley aprobada por el Congreso. Es decir, el gobierno o el Estado no puede aumentar el valor del IVA solamente porque se le da la gana. A través de esto, pues una, se busca una aprobación por el Congreso y para esto pues se analiza lo que es la ley de ingresos, el presupuesto, los egresos y ciertos factores que dentro del derecho regulan esta situación. Bueno, como fenómenos culturales, aquí podemos decir que son el reflejo de los valores y tradiciones e historias de una nación, de alguna comunidad, de algún pueblo, costumbres y ya situaciones que son a veces de años que vienen arraigando, ¿no? Eh, Aquí el derecho y las instituciones estatales reflejan los valores, las tradiciones y la identidad de una nación, respetando cada una de las tradiciones que hay. Por ejemplo, la constitución de un país puede reconocer y proteger los usos y costumbres indígenas, lo cual es un fenómeno cultural que aún existe en México y en su legislación sobre el derecho electoral y agrario se les da una validez jurídica, es decir, ellos están tomados en cuenta a través de ciertos organismos o de ciertas instituciones, dependencias, que el gobierno, a través de la Constitución, eh, la cual reconoce sus derechos electorales agrarios,
Entonces, a raíz de esto, pues el gobierno pues está obligado a respetar esas etnias, las costumbres y los usos de lenguas, etcétera. Y bueno, dentro de los fenómenos históricos e ideológicos, estos cambian con el tiempo y están justificados por un conjunto de ideas, liberalismo, socialismo o alguna corriente filosófica, y la cual pues es donde el Estado y el derecho son productos de un proceso evolutivo y no entidades estáticas. Por ejemplo, pues ya tiene muchos años que se abolió la esclavitud. Esta figura de esclavitud fue legalmente permitida durante siglos en muchas sociedades y estaba protegida por el Estado. Es decir, la esclavitud prácticamente era como un derecho de ciertas personas para poder tener gente a su merced. Vendían, compraban, regalaban esclavos y pues no era considerado un delito, ya que el Estado, pues que era el que estaba autorizando y pues estaban protegidas por este. Ya posteriormente con el tiempo, con la evolución y también la llegada de ciertas corrientes, igual filosóficas, sociales, ideológicas, la esclavitud fue abolida y prohibida constitucionalmente en el siglo XIX. Es decir, actualmente ya no se permite que una persona sea esclavo, eh, porque pues prácticamente ha llegado a ser un crimen. Y bueno, también les voy a comentar de algunos fenómenos ideológicos que existen en la actualidad. Y son cuando el Estado y el derecho están justificados y moldeados por un conjunto de ideas o una doctrina política subyacente. Es donde el liberalismo y el socialismo ha influenciado para este tipo de fenómenos. Y un ejemplo es el derecho a la propiedad privada. Como la palabra lo dice, derecho a la propiedad privada. Está fuertemente protegido por el Estado en un régimen liberal capitalista. Es un fenómeno ideológico, mientras que en un régimen socialista el mismo Estado prioriza la propiedad colectiva o estatal sobre los medios de producción. Es decir, las propiedades son eh, colectivas o estatales, es decir, el Estado es el dueño de las propiedades, de las casas, departamentos, etcétera. Cuando en algunos, en algunas naciones, como la de nosotros, no existe el derecho a la propiedad privada, tenemos el derecho a poder tener nuestras propiedades, nuestras adquisiciones, nuestras cosas, bienes, etcétera. Y bueno, en el punto 2.2, que es la teoría de las formas de gobierno, se refiere a la clasificación de las maneras en que se organiza el poder estatal, principalmente en la relación entre los poderes ejecutivos y legislativos. Ejemplo, monarquía, república, presidencialismo parlamentarismo. Es decir, esta teoría de las formas de gobierno se enfoca en el estudio de la estructura del poder político, en quién gobierna y en relación funcional entre los órganos que componen el gobierno, principalmente el ejecutivo y el legislativo. La distinción fundamental forma al Estado contra la forma de gobierno es crucial sobre todo porque como politólogos no se deben de confundir estos conceptos. La forma de Estado, eh, ¿cómo se distribuye el poder en el territorio?
Y bueno, esta se distribuye en la relación entre el poder, la población y el territorio, y la forma de gobierno, cómo se ejerce el poder en la estructura, y su criterio es de la relación entre los poderes ejecutivos y legislativos, ¿sí? Ejemplo, México es un estado federal con una forma de gobierno republicana presidencialista. Dentro de la clasificación clásica, como decía Aristóteles, que fue pionero al clasificarlas, según el número de gobernantes, uno, pocos, muchos, y si gobiernan en intereses propios o intereses comunes. Al hacer esta clasificación, él basa dos criterios: la cantidad de personas que gobierna y la calidad. Si el gobierno busca el interés común o el interés propio de los gobernantes. ¿Quién gobierna? Unos, pocos, muchos. La forma pura o el interés común es que uno, pues, puede ser una monarquía, un gobierno de un rey virtuoso. Y pues la forma impura de esto eh, la parte contraria es que podría volverse un tirano con un gobierno déspota. Cuando se gobierna con pocos, es una aristocracia que es un gobierno de los mejores, ¿no? Pero se vuelve una oligarquía, que es un gobierno de los ricos o de una élite. Cuando se gobierna por muchos, es una politeia. Es una forma constitucional que mezcla la democracia y la oligarquía. Y la parte contraria es la democracia. Es un gobierno de masas e intereses propios o de generaciones. Bueno, Aristóteles consideraba la monarquía como la forma ideal en pureza, pero la politeía como la más estable y deseable en la práctica. Es decir, él prefería que una persona estuviera gobernando, pero también que hubiera una parte donde muchos tomaran decisiones. Creo que eso se parece prácticamente a lo que hace un presidente y un congreso, parece, ¿verdad? Bueno, y sin embargo, Platón, por su parte, priorizaba la aristocracia como el gobierno de los filósofos sabios. Él prácticamente pensaba que era un grupo selecto de personas eh, inteligentes, virtuosos, sabios, que eran los que tenían la prioridad para poder gobernar. La clasificación moderna, basada en la titularidad y la relación de poderes, dice que la ciencia política moderna utiliza criterios distintos, enfocándose en la legitimidad y la relación entre los poderes. Por la titularidad de la jefatura del Estado. La forma de gobierno, cuando es monarquía, la característica es que el jefe del Estado, el rey o la reina, tiene un cargo vitalicio y generalmente hereditario. Su poder suele ser simbólico. Y pues como ejemplo podemos decir los países de Reino Unido, España, Japón, que son gobernados por un solo monarca. Y cuando es una república, no es un rey, sino es un jefe de Estado, o mejor conocido como un presidente, y tiene un cargo temporal, y este es de elección popular por un pueblo, por una nación, y, o parlamento también, y se funda en la soberanía popular. México, Estados Unidos, Alemania, Francia, somos los que practicamos ese tipo de gobierno de la República. Y bueno, eh, dentro de las formas históricas de la organización social y el ascenso de la sociedad civil, la organización social evoluciona de la tribu y el clan de las polis al imperio, al feudalismo y finalmente a la sociedad moderna. La sociedad civil es el conjunto de organizaciones, movimientos e instituciones privadas, no estatales, que articulan intereses, valores y ejercen presión sobre el Estado. Estos son
las organizaciones, los sindicatos, las asociaciones empresariales, las cámaras de comercio. Su ascenso se da con la diferenciación entre el Estado y la sociedad, especialmente a partir de la Ilustración y el liberalismo. Y bueno, ¿qué creen? Pues ya hemos llegado al final de esta cápsula. Espero que la información te haya sido interesante. Y bueno, te recuerdo que nos vemos pronto en la próxima cápsula de tu Universidad UNT México. Soy el maestro Osvaldo Aguilar Gómez y esta es la materia de Estado, Sociedad y Derecho. Hasta la próxima.